Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos La luz brilla en la oscuridad. Leemos para memorizar Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El diablo es conocido como dragón y serpiente. Dragón, porque desea destruir al pueblo de Dios, y serpiente, porque utiliza todas sus astutas mentiras para engañarlo. Miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial por negarse a adorar a sus dioses. Sin embargo, muchos permanecieron fieles en el Evangelio, siguió difundiéndose y la iglesia creció. Como resultado, Satanás cambió su estrategia. Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad. El error inundó la iglesia a medida que los dirigentes funcionaban las verdades de las escrituras con las costumbres populares. Los siglos 4 y 5 fueron épocas de sincretismo, cuando los líderes eclesiásticos mezclaban las prácticas paganas con las doctrinas cristianas. No obstante, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios estaba con su pueblo. Encontraron a Jesús el camino, la verdad y la vida, y por el poder del Espíritu Santo se mantuvieron firmes ante la abrumadora presión de abandonar sus convicciones. Permanecieron leales a la voluntad revelada de Dios. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Juan capítulo 14 versículo 6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por otro lado, Satanás es mentiroso. Lo que Jesús dice es verdad, porque Él es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios que todo lo sabe, todo lo ama y todo lo conoce. Al contrario, Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Engañó a Adán y a Eva, distorsionando la verdad, creando dudas y negando lo que Dios dijo. La afirmación de Satanás: no morirán, en el contexto de comer el fruto, era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. A lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado la misma estrategia. Socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las escrituras y a veces cita erróneamente la Biblia. Si le conviene, bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y ponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto cuyo Cristo presentaba el escudo de la verdad, escrito está, para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal. Satanás necesita que ellos ignoren las escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviera en la casa, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Eso lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, capítulo 55, Lobos salvajes. Hechos 20, 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar así a los discípulos. El propósito de los consejos de Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. En estos pasajes describe dos preocupaciones principales. Su primera preocupación es que entrarán entre ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. En otras palabras, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución, pero desde dentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió en los siglos primero y segundo. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador, inclinándose ante los dioses de Roma, eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. El apóstol le expresó una segunda preocupación cuando dijo: y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí.
Hechos capítulo 20, versículo 30. Las herejías entrarían en la iglesia. Las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas. Prevalecerían las prácticas paganas. En los siglos 4 y 5, la avenencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana, con el avance de la misión como probable justificación. Pero el terrible resultado fue el alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 11 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. El comentario de Pablo, de que el misterio de la iniquidad ya está obrando, es significativo. Incluso en los días de Pablo, hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios, y su verdad con respecto a la obediencia a la ley de Dios. Se introdujeron ídolos en el culto cristiano, en contra del segundo mandamiento. Durante milenios, los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas, para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana. A las divinidades paganas se les llamaba santos. El domingo, día de la adoración para el dios Sol, fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Este falso día, no sancionado en las Escrituras, se guarda aún ahora. Muchas personas desconocen esta verdad. Salvaguardados por la palabra. Juan 17, versículo 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad, puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, tal como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es decir, toda la Escritura está inspirada por Dios, no algunas partes o algunas partes más que otras. Toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También revela y expone los engaños satánicos. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella y solo ella debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración, incluso contra quienes, si bien profesan su gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Nos invita a explorar los misterios del universo. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice de la siguiente manera: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las Sagradas Escrituras que nos conducen de regreso a la casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es el error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y también es bondad, porque la mente humana sin la ayuda del Espíritu Santo es incapaz de descubrir la verdad divina. Analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. Batalla por la mente.
Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 6 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. Romanos capítulo 7 versículo 23. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber, es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron no creer y Satanás les cegó los ojos. El reino de Satanás es un reino de oscuridad. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús está en el corazón del Evangelio y es el centro de las Escrituras. Toda la Escritura da testimonio de Él. Durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio. Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. En estos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.